¿Alguna vez te has sentido perdido en el mundo, sin saber de dónde vienes o hacia dónde viajas? Si es así, seguramente has sentido el mareo de la posmodernidad. Una época confusa en que los valores y tradiciones del pasado se desintegran. Y se reconstruyen para llevarnos hacia un mundo desconocido. Yo soy Juan Pablo Elorriaga. Yo soy Javier Leuchter. En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante posmoderno. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Javi, Juan, ¿cómo estamos? bien, ¿y tú? Bien, algo cansado. Tenía una semana muy intensa, pero bien contento de estar aquí otra vez. Sí, hemos estado pescando bastante y tratando de encontrar como una isla, porque llevamos mucho tiempo ya navegando y no hemos llegado a un lugar. Sí, hace falta como hacer esa parada técnica, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, ¿tú qué me cuentas? ¿Cómo viene todo de tu lado? Bien, fíjate que ahora he estado trabajando mucho en encontrar la raíz de a veces de unos sentimientos que florecen de repente ahí y ha sido muy interesante. Los he platicado contigo, los hemos estado como rebotando y ha sido interesante encontrar que tiene que ver con el miedo y con el abandono a veces o con el rechazo y pues ha sido como semanas de mucho trabajo de introspección y a la vez pues mucho trabajo físico de estar pescando y haciendo cosas. Oye, ¿ya viste esta persona que viene acercándose ahí nadando? Sí, sí. ¿Quién es? A ver, vamos a buscar. invitarlo a que se acerque. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo están? Me llamo Enrique Palacio. Enrique, Muchísimo pues, gusto. Sí, ¿quieres subir un rato con nosotros a la balsa? Vamos a... no vamos a ningún lado en realidad, pero te invitamos a que pases un momento agradable. Me cae bien estar un rato en un lugar que no pase nada y podemos estar filosofando, platicando un poquito. Muy bien. ¿Hacia dónde vas dirigido, por cierto? Ahorita no tengo ruta. Ahorita estoy aquí con ustedes en el ahora. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar A mí algo que me acaba de parecer súper interesante es que acaba de llegar junto con Enrique, pues una carta diciendo quién es Enrique. A ver. La voy a leer. Vamos a ver. Dice, Enrique es alguien que tuvo un gigante problema de adicción que hoy se dedica a ayudar a otros. Estuvo internado 5 veces en un anexo y ha recorrido los 12 pasos de la AA. Se embarcó en un camino de autoconocimiento, pasando por cientos de libros de semiología de la vida cotidiana y psicología transpersonal y chamanismo con su maestra Naak Paola Ambrosi. Emprendió en ventas en alta relojería por más de 15 años. También desarrolló la venta de casas y de viviendas inmuebles en Valle Bravo. Fue socio de Rodrigo Herrera en Genoma Lab y su misión es crear conciencia y dar servicio. Su pasión es facilitar procesos aflictivos y llevarlos a lugares de entendimiento. Y hoy su nuevo emprendimiento es dar terapia desde un enfoque más compasiva y fuera de lo tradicional. Qué interesante, señor Enrique Palacios. Bienvenido a la balsa. Muchas gracias. Todo correcto, pero solo estuve, y gracias a Dios, una vez en un anexo. Hubiera estado 5 y yo creo que ya no podría hablar, ya me hubiera pegado el cable.
Estuve 5 veces internado en diferentes centros de rehabilitación. Empecé por algunos pues dignos, y de los últimos fue este anexo, pero solamente estuve anexado, que como les comenté es este lugar de donde te secuestran, te llevan en contra de tu voluntad, te encierran y te dejan ahí 3 meses por un gran desconocimiento y desesperación de los papás. Pero todo lo demás sí, así exactamente. Oye, yo entendí por qué llegaste. Creo que nos mandó Paola Ambrosi, que la última vez apareció de forma sorpresiva en la balsa. Te envió, te guió por esta balsa para platicar de algunos temas que traemos nosotros en la cabeza. Sí. ¿Qué traen? Oye, me interesa antes que nada que nos cuentes un poquito de esto del secuestro. Yo he escuchado que sí, que los anexos tienen como de repente estas prácticas súper abusivas e intensas, pero ¿tienen algún sentido o no? O sea, ¿tú sientes que eso te ayudó? Mira, hoy, después ya no los cuento, pero tengo, yo creo que más de 20 años sin consumir alcohol, cocaína, estas drogas de las que abusé. Hoy entiendo que la enfermedad del alcoholismo se cura con mucho amor, con mucha contención y con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y otras herramientas. La existencia de anexos, de lugares que te llevan en contra de tu voluntad y te encierran, y más como el que yo viví, se me hace un lugar que no tiene sentido, un lugar que es pues cruel, inhumano. Y de hecho las estadísticas de gente que ha estado en anexos, porque hay una variedad grande de anexos. En el que yo estuve fue un anexo fuera de serie, le llaman en México. Esto solo existe en México, porque si bien hay lugares en donde van y llegan 5 cuates por ti y te llevan a la fuerza porque en tu casa de verdad ya te volviste una persona violenta, agresiva, y llega el momento en que yo entiendo que los padres ya no saben qué hacer, y pues les queda esta opción. Y hay algunos anexos en donde pues los encierran, se los llevan a fuerza y los tienen ahí. No es la manera que yo considero que se debe de atender esta enfermedad. Pero al que yo fui, pues hay tortura. Vi morir gente ahí adentro. Está sentado en una banca de madera junto con 10 personas. Hay 300 personas en una casa. Es un negocio. Es un negocio, y duermes en el piso, los pies de alguien en tu cara, gente cuidando para que para que no haya un caos en la noche de violaciones, porque de repente se da también. Vi a una gente morir, lo subieron a la tarima como AA. Es como un AA completamente tergiversado, fuera de todas las tradiciones que existen en AA para que un grupo proceda de la mejor manera. Vi golpes. Al segundo día alguien en el suelo me dijo: oye, hay que salirnos. Y le dije: no podías hablar. Le dije: pues, ¿qué hay que hacer? Y me dijo: no está tan difícil, solo hay que matar a esas 3 personas, que uno de ellos tiene la llave. Entonces, imagínate que yo llegué con un consumo de probablemente 3 meses de alcohol y droga. La supresión o abstinencia de este lugar, ya solamente eso es infernal. Quieres morir. Por eso es que en ese momento necesitas beber otra vez. Hay gente que se muere en esta abstinencia, ahí mismo, en ese lugar. Algunos murieron. Y por eso es que tienes que beber. Cuando la adicción ha progresado a ese nivel, pues necesitas beber. En las clínicas más compasivas y mejor llevadas, pues te van bajando esta supresión con suero y con ansiolíticos y poco a poco, ¿no? Pero definitivamente yo he hecho hasta lo imposible porque no se lleve a nadie en contra de su voluntad. Hay algunos lugares que después, si tienen interés,
les puedo compartir en donde, si bien sí son retirados, no son maltratados. Sí, tenía esa duda y bueno, pues deja muy claro lo que es el infierno de la adicción. Pero vamos un poquito más para atrás. Me gustaría como empezar a entender, o sea, justo lo que nos llamó, lo que hizo que quisiéramos hacer este episodio es que vi hace no mucho la película esta de La Última Ronda, que mucha gente está viendo, y que para mí plantea cosas muy interesantes. O sea, cinematográficamente es genial. O sea, este director es alguien que yo admiro mucho, Thomas Vinterberg, que ha hecho otras películas. Tiene otra que es The Hunt, por ejemplo, que es una película que trata pues, sobre el tema de la cancelación, ¿no? Y de el como esta idea de que los niños no mienten, ¿no? Y cualquier cosa que diga un niño debe ser tomado por verdad. Y bueno, es una gran controversia respecto a que si un maestro tocó a una niña o no, cosa que no voy a spoilear la película, pero que queda ahí como en el aire. Que bueno, al final de cuentas este director todo el tiempo está buscando como expresar estas líneas delgadas entre lo positivo y lo negativo de cualquier cosa, ¿no? En esta película pues es el alcohol, el tema que hay, que se toca y pues plantea algo muy interesante, que es lo bondadoso que puede llegar a ser el alcohol utilizado en ciertas situaciones de estrés o cómo funciona en cuestiones de camaradería, de liberar, digamos, este espíritu dionisiaco del que hablaba Nietzsche, que pues también, o sea, como personas occidentales vivimos encerrados como en estas jaulas de nuestro ego que de alguna manera nos tienen jugando un papel, y sin liberar ese animal que llevamos dentro, que es muy literal, ¿no? Esa bestia que existe, porque pues al final de cuentas, por más civilizados que seamos, no dejamos de ser animales en cierto nivel. Entonces, eso por un lado, el alcohol, como muchas otras cosas, pueden ser pues una buena fuente de expresión de esas necesidades más arraigadas, digamos, más arcaicas que hay en el ser humano. Pero por otro lado también plantea este pequeñísimo paso en el que se cruza una línea y la vida se destruye, ¿no? Así de sencillo, en una sola borrachera puedes deshacer una vida, o muchas, ¿no? Entonces, Así es. Creo que la peli plantea pues creo que se presta mucho para discutirlo y me gustaría como que tratemos de abordarlo más pues no sé, objetivamente posible que podamos este tema, tanto para lo terriblemente dañino que puede ser el alcohol y el abuso de sustancias, como también, ¿por qué no?, las bondades que tienen, ¿no? Y también algo que a mí me llama mucho la atención es lo que está sucediendo, que es el gran escalamiento que hay en el abuso de sustancias, principalmente en marihuana, el alcohol, cocaína en nuestra sociedad, y que se está normalizando por lo mismo que ya platicó Juan al principio, que es esta forma como de querer salir de nuestras realidades, de querer adormecernos, de querer escapar, y me gustaría mucho hablar contigo, Enrique, que pues tu historia es impresionante, pero sobre todo alguien que ha ido de la luz a la oscuridad, ha estado en la oscuridad y ha regresado de cierta forma vivo a la luz, o ha renacido de alguna forma, no sé cómo lo expreses tú. Hoy padre de una niña de 14 años que canta impresionante, Regina Palacios. Pues ¿cómo ha sido tu vida, no? Entonces de eso queremos platicar hoy contigo. El alcohol, el abuso de las sustancias y qué hay alrededor de todo ello. Buenísimo. Yo abriría haciéndote una pregunta, que es pues, ¿dónde empieza la adicción? ¿Cuál es esa primer línea entre un sano consumo, y si es posible un sano consumo, y en qué momento ya nos cruzamos hacia la adicción? Sí, de hecho hace rato lo estaba platicando con mi hija, que también hace tiempo fue una persona de muchísimos estudios a decir que cuando tuviéramos, todavía no tenía hijos, pero decía que cuando tuviera hijos, de muy chicos se iban a enfrentar a toda esta experimentación de sustancias que cada vez iban a estar más normalizadas.
y como bien dicen, nadie sabe si la persona al contacto con el alcohol va a ser un alcohólico o va a ser, como lo comentabas también, una persona completamente funcional, como los apuntes que me mandaron, una persona que va a poder controlarlo, que va a tomar 3, 4 o 5 y siendo una sustancia que relaja, desinhibe, pues a algunas personas les es muy, pues una droga muy, muy amable y pueden estar toda la vida manteniendo ese control y esa ingesta y ese consumo. Pero yo lo que estoy viendo es que ahora los chavos, porque además atiendo y platico con muchos, no sé si sea también por estos tiempos que estamos viviendo, en donde pues, se crea o no todo esto que pasó del COVID y estar completamente aislados, chavos que iban a experimentar como nosotros la adolescencia y todo esto, ahora cuando salen, pues son una olla express con todos estos factores que además ahora nos atañen como el COVID y como estar tan conectados pero a la vez completamente desconectados. Pues no sé cuántos años tengan, pero nosotros tuvimos pues estábamos bastante conectados, bueno, al menos yo ya tengo 50 años y pues había que juntarse para verse, y veías a los ojos y había este contacto físico y había estas aventuras. Hace poco me dieron un dato que con todo y que están mucho más despiertos y también todo esto de la adicción, desde hace muchísimos años es la vez que menos sexo han tenido. Esto también es impresionante porque están teniendo toda esta idealización con pantallas, con aplicaciones, con una vida que no es pues que no es contextual, que no tiene arraigo, y cuando pueden salir, pues están tomando, no sé ustedes cómo empezaron a beber, también sería una buena pregunta, pero yo siendo un alcohólico crónico que terminó bebiendo, como les estoy diciendo, que terminé bebiendo, ¿no? Media botella de Bacardí para poder soportar la cruda. Esas eran mis ingestas al final de alcohol. O sea, desayunar media botella de Hidalgo de oso negro, de algo así para calmar los nervios. Y aquí se muestra esta progresividad que tiene en los que somos alcohólicos. Que hay una teoría que tenemos una predisposición genética y al contacto con el alcohol vamos sintiendo esta sensación de pertenencia mucho más que una gente que no es alcohólica, por lo cual creamos esta dependencia gigantesca en donde llega un día en donde la vida ya no tiene sentido sin alcohol. Muy diferente a esta persona, y viene en la literatura de AA, que nosotros los alcohólicos no traemos una cruzada per se contra el alcohol. Hay gente que puede tener y pasar un gran momento, desinhibirse, romancear, pasarla bien con los cuates, filosofar, pero no sabemos quién de estas personas pues trae el gen, la predisposición o las heridas para que se desarrolle una adicción. No se sabe hasta que se va desarrollando el individuo junto con el consumo, que es lo que hoy veo en terapia. No sé si conteste un poco lo que sí. Me dio la pregunta. Sí, me parece que falta un poquito nada más la parte en la que, o sea, ¿cuándo deja de, o sea, porque hay, el problema es los matices que hay entre, o sea, todos sabemos cuando hay una persona con problemas de alcohol, evidente, o sea, que se vuelven agresivos, que a lo mejor se toman dos y se quedan dormidos en el piso, cosas, o sea, como muy obvias, ¿no? Pero hay estas líneas más sutiles, ¿no?
Sí, más grises. Más grises, sí. Yo lo que tengo que investigué sobre la adicción es, según la Organización Mundial de la Salud, es cuando el cerebro, o sea, cuando tu cerebro consiste, o sea, empieza a buscar el consumo compulsivo, se vuelve una compulsión de la sustancia que tienes, alcohol, tabaco, nicotina, drogas, etcétera. Y Sí. a pesar de que empiezas a sentir ciertos cambios físicos y dañinos, tú ya estás como de forma compulsiva queriendo, o sea, no lo puedes controlar. En ese momento se vuelve una adicción. Ok. Es lo que tengo yo en mis notas como parte de la Organización Mundial y no sé. Sí, eso me lo responde, pero también me hace generar otra pregunta que es, y bueno, ¿es posible no ser adictos a algo? O sea, al final del día, ¿por qué solo es problemático cuando se trata de una sustancia psicoactiva? Exactamente. De hecho, la personalidad adictiva tiene estas características: obsesivo-compulsivo. En otra entrevista que me hicieron es, oye, ¿cómo cuándo sabías que podías ser adicto? Yo sabía que tenía y después lo ligué en exactamente lo que acabas de decir. Mis primeros años, yo tenía esta obsesión mental compulsiva hacia algo. Algún día fue el tenis, fue un deporte que dirías, oye, pues algo tan sano y tan virtuoso, ¿qué problema tendría ser adicto al tenis? Y estaba manifiesto idéntico que después iba a ser el alcohol. Yo tenía esta obsesión mental compulsiva por jugar. Mi mente estaba apoderada por esta necesidad de regresar a la cancha. Mis pensamientos estaban relacionados a la raqueta, a los jugadores, a volverme tal vez en esta ilusión mental, pues un tenista importante. Tanto fue mi compulsión por este deporte que al descuidar completamente la escuela, mis papás, pues sin las herramientas que hay el día de hoy, pues me castigan con lo que hacía todo el día. Yo salía de la escuela y siendo un niño problema desde chico, porque no me sentía perteneciente a la escuela, creo que esta es otra manifestación de una persona adicta, me sentía como pez en el agua, en el tenis, igual que algún día me sentí como pez en el agua, literal, en la peda. Idéntico. Uh-huh. Uno en un lugar de deporte, el otro en un lugar de destrucción. Entonces, me parece muy interesante porque creo que algo que acaba de preguntar Juan me puso a reflexionar, que es, creo que en algún momento somos adictos a algo, ¿no? Todos somos adictos, todos somos. Hay otra teoría y es, solo habemos dos tipos de personas: adictos y codependientes, ¿no? El adicto siempre tiene un grado de adicción hacia alguna cosa externa, y el codependiente, que son nuestras parejas, tienen una dependencia o una adicción hacia las personas. Qué fuerte. Es un pensamiento fuerte que sí te pone a reflexionar, porque al final de cuentas, yo viendo las cosas y respondiendo a la pregunta de cuándo empezó la ingesta de alcohol en mi vida, recuerdo muy bien una Navidad que mi abuelo nos dijo: van a tomar, les voy a servir para que prueben por primera vez la champaña. Tendría como 12 años y probé por primera vez la champaña. Después, como a los 13, mi papá me dio vino tinto y era para aprender a disfrutar lo que era un vino, ¿no? Nada más lo tomé yo creo que una vez y ya, ¿no? Pero después llegaron los 15 años, 16 años, los 16 años, y fue mi primera borrachera. Mi primera borrachera fue en un torneo de fútbol en la que yo sabía qué es lo que pasaba, qué es lo que pasaba con el alcohol, y bueno, pues compraron. ¿Por qué sabía? Porque ya había tomado alcohol y se me había subido, pues nunca había tomado alcohol.
Y lo primero que pasó pues fue ponerme muy borracho y una cruda increíble, y fue con tequila, lo cual nunca volví a más. Nunca me ha gustado el tequila. O sea, me gusta tomar poquito en un caballito, 1 o 2, y ya no puedo tomar más. Pero fue una borrachera con tequila y fue a los 16 años, 16 o 15 años por ahí, lo cual se normaliza y dices, sí, a los 15 años, 16 años es cuando, y no sé, eso no está tan bien, creo. Mira, otra cosa que creo que creo que nos puede dar contexto en una plática tan compleja como es esta, es mis mejores amigos, cuando empezaron a beber, si en ese momento hubiéramos hecho una apuesta de quién iba a ser alcohólico o no, yo era la apuesta más baja. Yo no me enganché rápido, yo empecé a tomar tarde, yo estaba súper arraigado al tenis. No me gusta el sabor. Esto es algo curioso. Ahí, igual le pregunten, ¿no? Pero en 20 años en los grupos había esto como a ningún alcohólico le gusta el sabor. O sea, había chistes como de, no, yo si hubiera sido por mí me hubiera emborrachado con chaparrita. Yo empecé a beber, por ejemplo, porque estaba la mesa de pista y había que pagar y había como este lugar de pertenecer con los cuates y empecé a tomar una bebida como cuando quieres convencer a una chava para que tome y todo le sabe feo, porque esa es otra. El alcohol sabe tan feo que sabe alcohol. Lo han disfrazado de 1,000,000 de cosas para que no te sepa alcohol, pero el alcohol sabe alcohol. Entonces, eso es curioso. Pues, a mí me encanta el sabor y de hecho también me gusta. Yo creo que ese es mi problema. O sea, yo nunca he entendido a la gente que solo toma por emborracharse. Oye, pues felicidades, porque como siempre, cuando me preguntan, digo, oye, ¿te gusta el alcohol? Sí, mucho. Te felicito, güey, nunca vas a ser alcohólico. El alcohólico odia su sabor, ama el efecto. Ya. Ok. Otra cosa que creo que es importantísima y que es uno de los principales problemas cuando se habla. A ver, aquí es compleja la plática, pero hay varias cuestiones. Esto de la ingesta de sustancias y del alcoholismo y del abuso y de qué momento eso deja de ser sano, etcétera, es un tema tabú, ¿no? Es un tema que no nos atrevemos a poner sobre la mesa. Que hay que poner sobre la mesa. Sí, pero no se hace, ¿no? Pero más problemático me parece aún, o sea, todo el alcohol es como se puede hablar sobre el alcohol, porque el alcohol pertenece a su propia categoría, digamos, que es los alcohólicos, ¿no? O sea, tiene AA, pero luego tienes NA, ¿no? Narcóticos Anónimos. Y está el tema de la droga. Sí. Que siempre se habla de droga y se mete todo en un mismo paquete, como si fuera lo mismo cocaína que ayahuasca. Como si fuera lo mismo. Y incluso no hay que ir tan lejos. O sea, digo, la ayahuasca todavía es natural. Esas las podrían clasificar como las drogas naturales, pero dentro de las mismas drogas sintéticas, cada droga es bien distinta y hay drogas con grandes capacidades de ayudar incluso a dejar otras, ¿no? La adicción a otras. O sea, como el tratamiento con LSD puede servirte para dejar la cocaína, tal vez. Que el tema también tabú, que es si es recreativo es malo, ¿no? Si lo tienes que hacer como en un plan de sanarte o de sanación, porque si no es malo. Pero ¿dónde está la línea, no? Porque puede ser sumamente sanador, una borrachera con amigos, por ejemplo. Puede ser algo donde canalices un montón de cosas, donde se digan cosas que de otra forma no salgan. Así como puede ser muy destructivo una sesión mal llevada de sanación con sustancias, ¿no? Entonces, yo creo que algo que beneficiaría muchísimo en este tipo de discusiones es llamar a las cosas por su nombre y no generalizar, no meter en categorías genéricas lo que es un MDMA, un LSD, una cocaína, una marihuana, un alcohol. O sea, todo es diferente y todos respondemos diferente ante estas sustancias. No sé si en eso estamos de acuerdo. Súper de acuerdo. Yo hablo desde mi experiencia. Siempre hablo desde mi experiencia porque es como lo único que tengo la referencia y es mi verdad. Di pláticas a chavos en secundarias en diferentes partes de la República para prevención de adicciones. Y, por ejemplo,
Yo digo que la droga más estúpida que existe, y que por favor no lo hagan, y comparto mi experiencia con los chavos, es la cocaína. O sea, si existe estos colores en las drogas, podría ser la droga de más baja frecuencia, por ejemplo, de estímulo en la lujuria, en el pensamiento, en la ira, en la agresión, en la paranoia. Yo estuve a punto de matar a 2 personas con delirios auditivos de cosas que jamás pasaron, porque después me contaron. Yo estaba escuchando que me iban a quemar. Es más, exagerando tu planteamiento, yo he tenido pláticas con papás muy tradicionales que permiten que sus hijos estén bebiendo y hacen fiestas de alcohol. A mí el alcohol se me hace una droga muy peligrosa, muy, muy peligrosa. Tendría, desde un lugar utópico para mí, las primeras borracheras de estas personas, de estos chavos, tendrían que estar supervisadas por cosas que nos han pasado a todos. Mis amigos, como compartía, todos estuvieron a punto de morir en la peda. En un choque, saltando de otro coche a otro coche. O sea, yo era el que menos parecía que iba a tener problemas. Y yéndome todavía más al absurdo, que no va a suceder, pero poniendo estas preguntas es, déjalos, mejor invítales unas tachas. Yo nunca he visto a alguien con MDMA o con éxtasis golpear a otra persona o agredir, o en estos lugares de sombras, ¿no? Y es un hombre, o sea, ¿cómo crees? Ok, es que el alcohol también es una droga. Ahí sí habría que dejar, todas estas son unas drogas, ¿no? Y hay drogas pues, que pueden expandir hasta tu conciencia y resoluciones. Lo mismo, no sé si ustedes han visto a algún marihuano agresivo, entra en otra frecuencia esa droga, esa sustancia. Uh-huh. Entonces ahora parece que están muy, muy permitidas, ya está aceptada el alcohol y la marihuana. La marihuana, visto con mi maestra, no sé a qué edad justamente se cierra el cerebro de un joven, pero antes de que se cierre este cerebro, que no es antes de los 18, hemos visto casos en los que una fumada de marihuana han roto la psique de algunos chavos. Así de peligrosas también pueden ser. Yo ahí es justo, ese es el tema. Creo que al momento de convertir las cosas en tabú y dejar que las cosas que sean legales las puedas consumir, si a esto le sumamos la presión social en la que estamos viviendo, ¿qué sucede? Sucede este tipo de cosas. Sucede el que haya fiestas en lo que los papás permitan que los jóvenes puedan tener alcohol en las mesas sin tener o sea, en México es permitido, en Estados Unidos no, en otros países, en Europa es permitido que, o sea, sucede, empiezas a tomar a partir de los 15, 16 años, igual como me pasó a mí, vino tinto con tus papás o tomas alguna copa de un vino, ¿no? De alguna cerveza, la pruebas, hasta ahí queda en un ambiente controlado. Pero lo que sucede es que esta presión está generando que ya no juntan a las personas porque no toman, o ya no perteneces al grupo porque no fumas marihuana, o ya no perteneces al grupo porque no estás entachado. Y es ahí en donde empieza a normalizarse la situación justamente lo platicábamos con una terapeuta que hablaba de la muerte, sin haber aprendido ni siquiera qué es lo que es la droga, o sea, sin haber aprendido en dónde estás parado, sin haber hecho un análisis de lo que te puede suceder con ello, o bien sin saber tú dónde estás emocionalmente, porque estamos todos en una reunión y probablemente estés adquiriendo un depresor como es el alcohol y estás pasando por una situación totalmente depresiva en tu casa y de repente esa persona se suicida porque le metiste más depresión al cerebro. No lo sé, no sé si pasa eso. Sí puede pasar. Es un amplificador. Todas las drogas son un amplificador y cada una actúa desde alguna forma. Y yo creo que para mí todo en la vida es conciencia. Y
y falta conciencia de raíz. Obviamente falta conciencia de drogas y tener esta apertura que empieza en la familia y es, oye, compartamos e investiguemos estos temas así con la apertura de, ¿no? Oye, esta droga actúa de tal forma, de tal forma, de tal forma. Hace mucho a mí se me ocurrió que, por ejemplo, y lo he platicado con otros papás, en la escuela tendría que haber 2 o 3 clases tan obligatorias como matemáticas, ¿no? Que una sea, y una de ellas tendría que ser conciencia, ¿no? Y estudio de drogas físicamente, ¿no? Físicamente, cómo actúan en el cerebro, cómo actúan en el sistema nervioso, como lo que investigaste hoy, que me pareció muy interesante. Debe de haber estudios pues muy precisos y es, ok, vas a usar esto, así actúa en tu cuerpo y estas pueden ser las consecuencias. Sí, yo justo iba a decir eso, que creo que hace falta educación y hace falta, digamos que el tema de la sexualidad es exactamente lo mismo, nada más que se está empezando a superar. O sea, el tema de la sexualidad ya hay educación sexual, ¿no? En las escuelas ya se habla del tema, ya no está visto como algo malo, y el dejar de verlo y, o sea, quitar el tabú un poco, o sea, porque también es necesario que sea tabú en cierto sentido, porque si no tendrías, no sé, o sea, gente cogiendo en la calle, o sea, y teniendo, o sea, como que no digo que, o sea, ahí entra el civismo. Claro, sí, no es tabú. El tabú es el quitar la cancelación del tema, ¿no? Es como que pueda hablarse, que pueda expresarse, pero hay algo que es muy difícil, que es que la gente va a querer tener una opinión y no todos están dispuestos a tener una opinión desde el interior del problema o del consumo o de la sexualidad. O sea, entonces siempre vas a tener como dividida a la gente, los que saben lo que es porque lo han experimentado y los que lo ven desde afuera y lo juzgan, ¿no? Entonces ahí es complicado. Pero bueno, volviendo al tema de la sexualidad, o sea, el hecho de poder hablar sobre eso, de que se eduque sobre eso, de que se ventile y que la gente pueda hablar y comunicarse y bueno, abrió un montón de cosas. O sea, no es como que, o sea, ahora enfrentamos como otro tipo de problemáticas, o sea, como cambios de sexo, un tema pues bueno, de los abortos, ¿no? Ahorita que está muy fuerte. O sea, todo este tipo de aperturas, claro que traen otras cosas, pero yo creo que eso es lo más sano que se puede hacer, definitivamente, y que estas discusiones las tenemos que poder tener. O sea, no podemos estar tan cerrados a hablar, ¿no? Me estoy desviando un poco, pero hace rato escuché un postulado de un médico ginecólogo que habló ante el Senado, defendiendo la prohibición del aborto, y escucho su punto de vista y me parece como totalmente lógico, válido, lógico, razonable. Pero por otro lado digo, ¿y dónde es? Bueno, no sé, o sea, no escuché todo, pero hay, o sea, yo quiero debatir algunas cosas, ¿no? O sea, está planteando que si lo natural o sea, se trata de un problema espiritual, ¿no? Porque pues, queda claro que biológicamente pues no es justificable y una persona es persona desde el embrión, pero es un tema espiritual, ¿no? Y cuando llegas al punto de lo espiritual, pues también la libertad es espiritual. Entonces, es complejísimo, ¿no? En un tema así. Pues yo creo que lo mismo sucede con las adicciones y con la ingesta de sustancias, y no tenemos ninguna información, y es algo o la información que hay está en internet y es búscala y según donde caigas lo que te van a decir. O sea, no hay nada oficial al respecto, ¿no? Y la única manera de realmente conocer es haciéndolo, pero pues lo haces fuera de ambientes controlados, y como dices, bueno, desde tu experiencia es lo único que te queda hablar, ¿no? Yo puedo decir que para mí, por ejemplo, la marihuana fue una gran ayuda, ¿no? En el momento en que yo tuve un hermano que falleció, y esa fue mi manera de hablar conmigo, de poder llorar, de hablar con él, de estar, y cuando me dejó de servir pude soltarla. No desarrollé una adicción, pero este tipo de cosas, o sea, se tienen que poder expresar y se tienen que poder decir en un espacio en el que no vas a ser juzgado de drogadicto, de que, o sea, eso es lo que para mí lleva a los extremos peligrosos y de muerte y de todas estas cosas. El tabú. O sea, incluso en esta película que les comento, pues lo que rompe la vida de la persona no es en sí lo que pasa durante la borrachera, es que llega borracho a la escuela, ¿sí?
irrumpe en un espacio donde, donde está mal visto esto y está como tan condenado que obviamente se queda sin trabajo y se queda sin la posibilidad de encontrar otro trabajo. Y eso pues solo hace que crezca la bola de nieve, más aparte la inercia del consumo que ya traía, que bueno, va y se estrella a propósito, básicamente, ¿no? Pero no es en sí lo que pasa dentro de la borrachera, es todo lo que está conteniendo a este tipo de experiencias lo que hace que se vuelva catastrófico, pienso. Yo creo que algo que acabas de tocar, Juan, es importantísimo. O sea, que es tan tabú hoy hablar de lo que has mencionado, pero el tabú que más está pasando y que más está afectando es la salud mental. O sea, el poder decir cómo te sientes, el poder expresar que estás deprimido, a veces no lo sabes, a veces porque no se habla, porque no se toca. Empieza. Hay cosas que están sucediendo. Pero no sé, Enrique, lo que tú experimentaste, lo que tú viviste, el tema de ser un obsesivo compulsivo es un desorden psicológico. O sea, el obsessive compulsive disorder o el TOC es un desorden psicológico que si no se atiende, pues genera muchas situaciones. Yo no soy psicólogo ni para nada, pero sé lo que puede pasar y esto conlleva a que las cosas que no podemos tocar de forma normal, o sea, de forma sin herir sentimientos, que ese es el otro problema que hay al momento de hablar de los tabús, es que tienes que ser políticamente correcto. Y en este políticamente correcto se pierden muchísimas matices para poder llegar a poder tocar estos temas. Uh-huh. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Ahora, por ejemplo, que están tocando esto, yo siento que tiene que empezar en la familia. Tiene que empezar en la familia con papá y mamá, que ahí empieza todo el rollo. Ahí está todo el rollo en terapia, todo el rollo de ir, cómo se va formando el individuo y papá y mamá son los grandes referentes. Si papá y mamá no tienen estas herramientas, no sé, me pienso que necesitamos como algo de afuera de la familia, para que de todas maneras exista esta información. ¿Qué hubiera pasado si cuando en la pérdida que tuviste, en vez de ir a una droga, que en este caso, y viendo las cosas ni bien ni mal, sino neutras, hubieras tenido terapia, hubieras tenido un lugar de exposición emocional de este lugar, acompañamiento y todo. Me da gusto que lo saques porque lo busqué y no lo encontré. Ese es el problema. O sea, esa es la situación ante la que... Y yo tengo posibilidades, ¿no? Imagínate quien no las tiene. O sea, es claro. Problemático, ¿no? Y no, imagínate esto mismo en la mayoría de nuestro país, por ejemplo, que es pobre, y que el acceso a las drogas de estos chavos que están con problemas inimaginables son el tiner, que destruyen completamente la psique de estos chavos, no quedan bien, ¿no? Entonces sí, es un problema gigantesco. O sea, si socioculturalmente en una parte es complicado, llegar a todos, pues es un challenge todavía mucho, mucho más fuerte, donde probablemente en la balsita encontramos alguna propuesta interesante, alguna forma de ayuda. Yo creo a mí, por ejemplo, Perdón, no te interrumpo. ¿Qué se te ocurre? A mí se me ocurrió hace tiempo, en estas ideas que tengo, que el gobierno tendría que como en esto de otro ideal, ¿no? Que a mí, por ejemplo, digo, es que el gobierno tendría que darnos salud, tendría que dar que no hubiera ni una sola persona sin alimento, que es muy fácil, ¿no? Con la cantidad, y otra, que den este tipo de información que hoy, como bien lo dijiste tú, ya está explotando un tema mental y emocional, pues que también lleva a estos lugares de desfogue, en algunos casos los terroríficos, como
como con estas sustancias, el crack, el chemo, El agua de el gelado. tiner, el 90% de la gente con la que estuve anexada, que era en un lugar muy pobre, consumían eso. Había dentro del anexo, había un lugar que le llamaban el psiquiátrico y estaba gente que ya estaba pegada, que ya se había roto su psique. Era terrorífico que te quisieran llevar ahí. Pero creo que al lugar donde, que no sé si es mi sentir, queremos llegar como a lugares de resoluciones de qué podemos hacer para dejar un camino un poco con más conciencia a nuestros hijos, a los chavos, a la gente que se va a encontrar con las drogas, que se va a encontrar con el alcohol. Yo creo que mira, me remonto a mi experiencia de ese momento, que para mí, y la he mencionado aquí varias veces. Yo busqué ir con un psicólogo y los procesos por los que se pasan, o sea, yo la verdad creo que nadie podía ayudarme en ese momento. O sea, porque todo intento de ayuda yo lo sentía como una agresión, porque yo estaba viviendo mi propia epopeya con lo que me estaba ocurriendo, ¿no? Claro. Estaba en mi conexión espiritual con mi hermano, estaba teniendo un diálogo con él. O sea, yo en el momento en que me atrevo a mencionar esto y eso intenta ser suprimido y me siento juzgado y me siento analizado por alguien que me ve desde un lugar que no es mi experiencia, Sí. yo definitivamente digo, esto no es lo que necesito. Y hoy me agradezco mucho haber huido de ahí, porque me hubiera lastimado terriblemente, porque gracias a que seguí mi proceso y confié en mi intuición de lo que tenía que yo vivir y sentir y procesar, que fue algo que no puedo poner en palabras. O sea, fueron 2 años, ¿no? Dentro de los cuales lo sostengo. La marihuana me ayudó mucho, me ayudó. O sea, me ayudó a llevarme y me llevó a un puerto, ¿no? En un punto dije, ok, esto ya lo estoy haciendo por otro motivo, ya no es lo que, ya no me está sirviendo, y dejé y no tuve ningún problema, ¿no? En ese momento. Pero, o sea, el shock de haber perdido a mi hermano y todo lo que eso implicaba, con todo lo que es la complejidad que yo tengo en mi interior, como cada ser humano debe tenerla, creo que difícilmente hubiera podido encontrar a alguien que me ayudara. Tal vez, o sea, no digo que no existe esa posibilidad, pero digo que es muy remota, es muy difícil, y que la gente pasa por este tipo de cosas todo el tiempo. Entonces yo creo que yo sí soy yo creo que los psicodélicos y que las drogas, algunas de ellas, y habría que precisar, son de gran ayuda para sanar, para poder hablar y para poder clarificar cosas que de pronto no son tan fáciles de ver, ¿no? El problema es que hay que hacerlo escondidas. El problema es que hay que hacerlo en un lugar donde no me vean, donde corro un riesgo. El problema es que hay que obtener las sustancias y arriesgarse. Entonces sí creo que el asunto está en un miedo de la sociedad a darse cuenta que de entrada siempre han estado ahí y siempre han ayudado a la evolución de la civilización y a la sanación y a la creación de religiones, y siempre ha estado esto, ¿sí? Pero el tema de satanizarlo y de hacer estas campañas como tan irresponsables, de meter todas las drogas en el mismo paquete, y si fumaste marihuana es lo mismo que seas un delincuente, ¿no? Porque así nos la manejaron cuando íbamos creciendo. Ese es para mí el problema, porque entonces no solo no te vas a encontrar con una ayuda que te puede brindar esta sustancia, sino que te estás enfrentando a una culpa inmensa, en la que tú estás seguro de que estás haciendo algo malo, ¿no? Y esto se puede convertir fácilmente en una psicosis, y ahí es donde yo pienso que los riesgos de que se rompa la psique son más graves. Ahora, hay todo otro sector o rama de problemas, ¿no? De mucho más complejos. O sea, no digo que esto sea la solución para todo, para cualquier persona ni ante cualquier situación, pero creo que pues sí es momento de empezar a verlo como en algún momento nos tocó observar la sexualidad, ¿no? O sea, decir, vamos a salir del confesionario, vamos a levantar, digamos, ese telón y vamos a ser más transparentes, ¿no? Aún no está al 100%, pero sí. Sí. Juan, yo definiría, pero creo que desde las
veces que difiero contigo en el tema de o sea, la solución tendría que estar en la droga, ¿no? En encontrar la droga. Creo que la solución está en que no encontramos a veces el canal con el que nos pudiéramos comunicar. Y ese es el grave problema. O sea, afortunadamente tú tienes de cierta forma un balance dentro de tu vida, seguiste tu instinto, llevaste las cosas de forma adecuada, pero lo que puede suceder con este tema que tú mencionas de encontrarte con la droga puede ser que no haya un balance dentro de la persona, que no haya, o sea, porque tú no estabas en balance en ese momento, estabas pasando por una epopeya, o sea, estabas pasando por un lugar de crisis, pero lo que puede pasar es algo mucho más serio, que es lo que decía Enrique, que es la quiebre de la psique, y al momento de que se quiebra eso, no hay forma es muy difícil regresar. Entonces, el poder tener eso que tú mencionaste, de que tú estabas teniendo un momento espiritual con tu hermano y que un psicólogo tradicional no pudiera entenderte y te dijera, creo que necesitas medicamento porque lo que estás diciendo, no lo sé, lo estoy inventando. Ahí está el problema. O sea, ahí está el problema, en que no había esa comunicación directa con lo que estaba sucediendo. Yo creo que llegamos a un lugar bien delicado, bien delicado, porque podría, o sea, imagínate qué delicado, podría interpretarse que en un proceso aflictivo, en este podcast estamos prácticamente recomendando, o que al menos alguno de nosotros nos sirvió, que es tu caso y es tu verdad, como bálsamo ante una pérdida. Pero ante mi experiencia y lo que dice Javier es, tuviste muchísima suerte. Desde mi experiencia y desde lo que yo he visto, tuviste muchísima suerte. Debes de ser bastante centrado. Mentalmente también tienes que tener ciertas características, y si bien a ti te pudo acompañar una sustancia, no creo que sea lo ideal desde mi experiencia, sin meterme completamente en mi experiencia, que es un caso, al igual que el tuyo, atípico. O sea, debe haber muchas personas que si hacen lo que tú hiciste en ese momento, les pueda funcionar. Y debe de haber muchos alcohólicos crónicos como yo, que se los llevó la chingada con él. Y debe de haber matices entre todo eso. Pero creo que es irresponsable dejar esto abierto y como una posibilidad, sin satanizar ni nada. Yo te iba a preguntar esto, porque creo que como te ayudó, pues estás proyectado en este lugar que a ti te hizo bien. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta el que no ha cruzado el camino que yo he cruzado. Sobre todo cuando tuve mi adicción. O sea, yo en un psicólogo, fui a psicólogos, y los psicólogos se derrotan bueno, no pueden ni siquiera atender la adicción. Paola, que es una persona gigantesca en sabiduría, no puede con un adicto. El tema que a ti te pasó, la muerte, la pérdida, ¿cuánta gente crees que pueda dominar este tema? Y a mí me hubiera gustado que llegara, en vez de que llegara una sustancia, que te digo, repito, creo que tuviste mucha suerte, llegara alguien que también perdió a su hermano, y conozco gente que salió de ese tema, fíjate qué matices, acercándose a la religión, otro acercándose a la meditación, otro con el deporte, en la misma pérdida que tú, y tú con una sustancia. Entonces, en este inmenso mundo e individuos que somos, pues es casi imposible generalizar mucho más en temas emocionales y de la psique, qué hacer. Pero debe haber, creo que es nuestra responsabilidad si estamos abordando estos temas, un lugar un poco más seguro para la mayoría.
porque creo que nosotros somos casos aisladones. Pero para una mayoría es ¿qué hacemos? Yo he visto, por ejemplo, que con la meditación continua, la meditación dinámica de Osho, he visto a muchísima gente sanar trauma. Es una meditación que es impresionantemente de catarsis. La del baile, gritas, ¿no? Pega, la del baile. Es padrísimo. Sí. Es impresionante, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Porque si no, de otra forma estaríamos prácticamente invitando a los chavos o a gente que tiene algún tipo de aflicción a que pruebe con una droga, y estamos poniendo en riesgo a la gran mayoría que no son como tú, que no tienen centro y esta capacidad de introspección. Yo ahí sí, hay un tema que es muy interesante, que es, hay estudios que indican que el LSD o la ayahuasca han ayudado para temas de postraumáticos, ¿no? 100%, pero han beneficiado. Pero aquí el tema y la responsabilidad que tú mencionas es hacerlo en un lugar controlado, y es a donde, o sea, creo que Juan quería llegar ahí, y es a donde yo quisiera llegar también, que es, o sea, este tipo de cosas que estamos hablando el día de hoy, hay que hablarlo siempre y llegar al punto de que todo esto tiene que ver, tú lo dijiste hoy, los papás que están dándole de tomar a sus hijos sin supervisión porque hay una presión social, y si el hijo no toma en la fiesta, o sea, si no invito a sus amigos a tomar, no vienen a la casa. Y entonces el niño no pertenece en una edad que a los 15 años pertenecer a un grupo es fundamental, porque si no, es el tema del abandono, el tema del rechazo se vuelve en algo muchísimo peor, ¿no? Muchísimo peor. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que tenemos que hablar de este tipo de cosas y comentarlo con la responsabilidad de que tienen que estar controladas. No sé. No sé si me voy a salir tantito, o si me salgo me regresan, pero creo que tiene mucho sentido. Cuando yo estudio psicología transpersonal y veo todas estas herramientas desde Stanislav Grof con el LSD, etcétera, yo ya llevaba, no sé, 18 años sin tomar, y entré en un proceso nuevamente de confusión, y mi maestra, Naak, me sugiere el uso del LSD en una sesión chamánica de muchas horas. Y es un salto cuántico para mí. Imagínate toda esta resistencia que yo pude haber tenido. El miedo a volver a ser adicto, ¿no? Ajá. O sea, la primera vez que a mí ella me sugiere un apoyo de estos, es curioso porque la primera intervención que tengo con esto es con el bufo alvario, porque ella sentía que yo tenía, por todo lo que me había pasado, el corazón cerrado. Mi capacidad de amar y de recibir amor estaba como tapada. Y imagínate el miedo que me dio el ir a usar una droga para poder mejorar en mi proceso y en mi crecimiento. Y lo estuve pensando un rato, y muy compasivamente me dijo que no era fuerza, que lo viera, y bueno, decidí hacerlo. Fui a ver al chamán, una gente que se dedica completa y exclusivamente a atender esto, en un proceso que igual es tema para otra ocasión, pero tiene una preparación, tiene el evento y tiene una post-integración. Y yo en ese primer evento, mi intención era abrir mi corazón. Evidentemente se abrió mi corazón y se amplificó toda una serie de eventos que necesitaba para mi desarrollo. Entonces, sí a favor de estas sustancias, siempre y cuando el linaje de la persona que te lo está diciendo venga con esa cantidad de estudio, con esa cantidad de amor, y yo llevaba 4 años en terapia con ella. Entonces, con ese cuidado, con ese amor, con esa compasión, pues por supuesto, yo
pero dejar abierto este tema de todas las drogas así, pues a la gran mayoría podrían destruirles la psique. Yo, bueno, para aclarar nada más mi posición, porque siento que quedó un poco, bueno, primero que nada, yo tenía un trabajo previo antes de que aconteciera lo que pasó con mi hermano. Yo ya había leído a Grof, había leído a Charles Start, había leído mucho sobre psicologías transpersonales, había no solo estudiado, sino escrito al respecto. O sea, era un tema que realmente no era nuevo para mí. Entonces sí, algo, o sea, tenía un background ahí, ¿no? Entonces, hermano, sí. eres uno entre millones. No, eso lo entiendo. Esa chamba. Lo entiendo perfectamente, y eso claro que tuvo, o sea, pues digamos que sé lo que hago al momento de la ingesta. Exactamente, claro. Entonces eso lo quiero dejar clarísimo, ¿no? Definitivamente no estoy invitando a que la gente busque resolver sus problemas a través de las drogas. No, yo lo que estoy tratando de hacer es señalar la hipocresía bajo la que vivimos, ¿no? En la que, por ejemplo, me acabas de decir, hay gente que se sanó haciendo deporte, haciendo meditación. O sea, hay adictos a todas esas cosas. El problema no es la sustancia, no es el recurso que utilizas, es la adicción de la que eres víctima, ¿no? Y esto puede detonarse de manera más dañina, de una forma más dañina o menos dañina. Pero te digo algo, o sea, yo he sabido gente que muere por exceso de ejercicio. No, se divorcian, se separan, destruyen su familia por el amor al ejercicio. O sea, existe eso. Sí. Y por la adicción al ejercicio. Sí. Exacto. El problema es la adicción. El problema es la adicción. Y yo estoy, o sea, muy en contra del tabú y de la reducción. Yo también. El reduccionismo de todas las cuestiones, ¿no? O sea, creo que uno de los principales problemas como sociedad es que no ponemos las cosas sobre la mesa y politizamos todo. Y lo hacemos, o sea, el hecho de que ahorita pueda estar teniendo esta postura y el día de mañana no pueda ponerme en otra posición porque ayer defendí un punto de vista. Perdón, pero creo que la verdad no es absoluta. Creo que o sea, es posible tener un cambio de opinión y un cambio de posición, y que en la discusión, en el acto de presentar los argumentos y observarlos, estamos pensando en conjunto. Claro. No es una lucha de individuos que tienen que tener la razón. Me explico, pero así se maneja, así es como normalmente vemos estos asuntos. Y creo que mi punto aquí es, o sea, una parte del problema importante es esa, es el hecho de que quien lo va a hacer lo tenga que hacer con culpa. De todos modos lo van a hacer. O sea, a ver, si vamos al meollo del asunto, es la legalización. ¿Es o no necesaria, no? ¿Y qué problemas trae el hecho de que no sea legal, o qué problemas podría traer el hecho de que sí lo fuera? Es un tema aparte, pero bueno, está ahí latente. El asunto es que la gente lo va a hacer con o sin nuestro consentimiento. Hoy en día es algo que está ocurriendo y están al alcance de la mano total y completamente. Yo lo que quiero es invitar no a que vayan y prueben sin saber, sino que entiendan que puede ser algo muy positivo si se hace con conciencia y se hace con un objetivo de sanar, y para lo cual hay que prepararse y para lo cual hay que buscar la forma de hacerlo. Pero no. O sea, no el hecho de decir no lo hagas, o si lo haces te va a pasar esto que es malo y se te va a caer la psique. Creo que no va por ahí. O sea, siento que el tema de meter miedo y meter culpa solamente hace que o sea, no sé, empuja a lugares donde realmente no queremos ir, ¿no? Como en el caso de la sexualidad, pues tenemos muchos casos como de no sé, enfermedades de transmisión sexual, hijos no deseados, etcétera, por el tema del tabú. Creo que de igual forma en el tema de las sustancias, pues ocurren cosas terribles a causa de esto, ¿no? O sea, el hecho de no saber si la persona que tienes al lado consumió o no consumió. ¿Por qué? Porque no puede haber una transparencia al respecto. O sea, yo creo que eso es un problema.
Pero bueno, es muy complejo. No estoy invitando a que la gente consuma, solo estoy señalando la gran hipocresía en la que vivimos y sí quiero invitar a la gente a que vea eso, ¿no? O sea, ¿por qué está bien ser adicto al café, a los videojuegos, a las revistas de moda, a las compras, a la pornografía? Y bueno, también la pornografía no sé si está tan bien visto, pero hay gente adicta a la pornografía. Sí, no, por todos lados, pero es igual de tabú. Y no está bien visto o porque está bien visto ser adicto al alcohol y no a la marihuana, por ejemplo. Mira, a mí me gusta mucho esta plática. Me llama mucho la atención. No sé si han visto este cuate de Diego Rusarín. Sí. A mí me gusta esto porque, escuchándolo a él, que se me hace una persona bastante inteligente, lo que estamos haciendo hoy es cierto, como un cierto debate, como lo que entiendo, que es este lugar de exponer nuestras ideas, y en este lugar, como bien dices, no hay una verdad. Es tratar de acercarnos en esta charla, pues, a lo más cercano a un punto universal, desde nuestra apertura, desde ok, ¿qué proponen? Uh-huh. Desde mi experiencia como adicto, desde tu experiencia como una persona singular, preparada, que encontró sanación en este lugar, y tu opinión, porque pues solo somos tres personas en este ir y venir de la balsa. Uh-huh. Entonces yo también estoy de acuerdo en que todo se tiene que abrir. Por ejemplo, con la sexualidad, que pasó de haber estado muy tapada, y siempre están estos opuestos horribles, y escucha la música el día de hoy, que está en el inconsciente colectivo. Todo es pum, 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 te la meto, te la saco, mis millones y mi Gucci. Sí. Puta, ¿a qué hora se volvió eso? Pues a la represión sexual que había, ¿no? Ahora, pues explotó como una AliExpress, y ahí es donde doy la razón. O sea, si seguimos tapando esto con un dedo, pues al rato se las van a empezar a meter como M&M's, como dulces. Ahora, entonces tenemos que llegar a un lugar, de conciencia, tolerancia, y sí, exactamente, ponerlo en la mesa y discutir. Yo sí quiero tocar un tema en el buen sentido. Porque fíjate, hablando del tema de la sexualidad, algo que me encantó a mí es, mis hijas acaban de tomar un curso de sexualidad, y tienen 5 y 4 años. Y lo primero que te dicen es un curso que elaboró Julia Borbolla. Lo primero que te dicen es, habla de las cosas por su nombre. O sea, es pene, es vagina, te explican las trastadas, que es que no permitas que te toquen las cosas que, o sea, el pene, la vagina, el pecho, que no te hagan trastadas, ¿no? Y tiene que ver, es una clase de sexualidad para que mis hijas puedan identificar el momento de que hay una trastada, ¿no? Pero ¿qué empieza a generar todo eso? Empiezas a normalizar no la sexualidad en el tema de la pornografía y del sexo, sino del conocimiento del cuerpo. Y creo que eso es en donde hay que llevar al lugar con las drogas. Y algo que está pasando muchísimo. La eliminación de la culpa. La eliminación de la culpa. Porque me decía la psicóloga, le cuesta un trabajo a los papás decir sexo, vagina, ano, culo, o sea, les cuesta mucho trabajo. O sea, y entonces no, es la colita, es la mariposita, es lo que está pasando, ¿no? Pero está pasando con las drogas, está pasando con el alcohol. El alcohol es algo totalmente regulado, legalizado, está bien visto tomar alcohol. Es más, tú llega un día a un restaurante y di, yo no quiero tomar alcohol. El mesero es, ¿seguro no quiero tomar alcohol? Tus amigos te van a decir, ¿por qué no quieres tomar alcohol? ¿Cuántas veces tuvimos reuniones hace poco donde Juan y yo dejamos de tomar por un tiempo? Y es impresionante. ¿Por qué no tomas alcohol? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás tomando alcohol? No, ¿tienes cerveza sin alcohol? No. Se enoja el mesero. Y aquí hay un tema. Este es el tema que yo quería llegar en la balsa, y me encantan estas discusiones, pero es ¿cuántos adictos funcionales hay? Porque yo me reconozco un adicto a algunas cosas. Claro que sí, y soy funcional. Pero estoy tratando de que esas adicciones que tengo, esas situaciones que estoy teniendo, las estoy tratando de romper, estoy tratando de buscarlas.
¿cuántos adictos que nos estén escuchando hoy son funcionales? ¿Qué significa eso, Enrique? Tú que has pasado por esos lugares, ¿en qué momento fuiste un adicto funcional? Pues, al principio. Al principio fui un adicto funcional. Teniendo la enfermedad del alcoholismo. Entonces debe haber... es que estaba viendo si lo balconeaba o no. Pero bueno, tengo un amigo adicto que parece ser funcional. Vamos a poner un conocido adicto. Sin embargo, ya bien en la lupa, no es funcional. Aparentemente funciona, aparentemente trabaja, aparentemente pertenece a una sociedad, pero no lo es. Es muy difícil que alguien que tiene cocaína todo el tiempo en su casa, y que cuando toma se mete según él un poquito. Sin embargo, no ha evolucionado su enfermedad o su adicción como para tener que internarlo. Sin embargo, ya ha empezado a perder las cosas. Yo creo que ahí ese es un gran medidor con las sustancias. Oye, estás empezando a perder algo debido a tu consumo, debido a cualquier tipo de adicción. En este caso, estamos hablando del alcohol. Oye, el alcohol te está haciendo perder algo, tu dignidad, tu concentración, ya perdiste algún cuate, ya mentaste madres, y eso es muy chavos. Ya en los grupos llegan muchos por información que no son alcohólicos y ya traen pérdidas, pérdidas considerables. Pérdidas te refieres a familia, a esposa, a trabajo, a coche, a cualquier, o sea, una pérdida. Sí, a pérdidas. Entonces, cuando el abuso de esta sustancia empieza a generarte pérdida, ya olvidemos si es adicto o no. Oye, considera parar. Y ahí empieza el viaje y es, sí, pero ¿cómo? ¿Por cuánto tiempo? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Yo creo que yo muchas veces mi tema con el alcohol ha sido... He tenido algunos eventos de cosas que pues no, o sea, no son agradables y que creo que a todos nos pasa, ¿no? No lo vuelvo a hacer, no quiero volver a tomar. Llega un punto en el que no sé, o sea, te das cuenta que no te está abonando nada y más bien no, o sea, te está perjudicando, ¿no? En ese punto, por ejemplo, ahí yo he hecho mis pausas y luego como que pasan, no sé, 6 meses, qué sé yo, y empiezas como a tomarlo desde otro lugar. Para mí ese es como un viaje de aprendizaje hasta donde sé, pero creo que es complicado, ¿no? Porque, o sea, ¿en qué momento dices, o sea, es hora de parar? ¿Soy alcohólico o no soy alcohólico? Esta pregunta debe ser como también complicada. Y dura. Sí, porque a cualquiera se le pueden llegar a pasar las copas una noche y hacer una estupidez y pensar que ya está muy mal, lo cual puede ser o no cierto, ¿no? Pero y si sí voy a parar, ¿cuánto tiempo debo parar y a qué acudo, no? O sea, ¿me puedo aguantar yo solo o tengo que pedir ayuda? Como que no hay información de esto, ¿no? Eso es parte de como del tabú de que no se hable sobre estas cuestiones. No sé, ¿qué dirías tú? También tienes toda la razón. Vamos a atender esto hasta que sea una causa perdida. Uh-huh. Así lo veo yo. Oye, te mando a este cuate que estamos a nada de internarlo. Ok, ¿por qué no me lo mandan cuando está en este proceso? ¿O por qué no hay conciencia de este lugar de, como decías tú, oye, creo que es momento de tener una pausa? Ok, dátela, obsérvate cómo te sientes en estos días que estás sin sustancia. Obsérvate también por qué regresas. Obsérvate cuando regresas, cómo regresas. Si tu regreso es súbito, si tu regreso es paulatino, si no tuviste ningún problema a tu regreso. Pero así, con esa apertura, con esa tranquilidad. Yo así lo manejo. Incluso con gente que yo ya sé que es alcohólico y ellos no quieren aceptar que son alcohólicos. No te preocupes. Sigue, continúa tu vida. Pero obsérvate. En eso a mí me ayudó mucho Paola. Nunca me juzgó nada.
lo de la culpa, puede ser el sexo, ¿no? Oye, ¿por qué estás desbordado en el sexo? Obsérvate. ¿Será que estás tapando algún vacío? ¿Será que estás necesitando el control? ¿Será que cuando tienes ese placer se olvida el dolor que probablemente no tienes trabajado? Ese es el lugar que a mí se me hace fascinante y compasivo, que es obsérvate y yo te acompaño, y que alguien con más herramientas te acompañe. Okay, me detengo, creo que tuve una mala peda. Ok, está bien. Obsérvate cuánta ansiedad tienes a que llegue el jueves, a que llegue el viernes, qué hiciste, cómo te la pasaste. Porque hay gente que puede dejar de tomar 6 meses, 1 año, ¿no? Incluso alcohólico. Pero pregúntame cómo fue ese año. Te dices, mejor toma ya, cabrón, mira pinche cara que traes. Toma, así le dicen en el grupo, güey. Un borracho seco, o sea, un alcohólico que no tiene esta rehabilitación, que es una introspección profunda, un borracho seco es peor que un alcohólico. Se vuelve un ser amargado, iracundo, resentido, todas esas manifestaciones que tiene el alcoholismo sin trabajar. Se dice que solamente tapó la botella. Hay una pregunta que, para terminar, ya dándole cierre, la pregunta es, los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos, como son tan probados que han logrado sacar a muchísimas personas del alcoholismo, pero sí atienden al final esta causa, o sea, la causa verdadera, el no encontrar ese amor propio, ese tema de abandono. O sea, sí, o hay algo más que tendríamos que estar buscando dentro de esta solución al tema de la adicción. Gracias, Juan. Ok, en Alcohólicos, los 12 pasos, hechos by the book, lo estoy diciendo literalmente porque así está escrito. Son un milagro, es un milagro. Pero en México no se hace. Se ha tergiversado y no se abordan los 12 pasos. Ir a Alcohólicos Anónimos en México, el 95% de los grupos se va a una contención social, a un grupo social diferente. Como, en Estados Unidos, el tema de sectario, digamos, o sea, bueno, no sé si tan fuerte, pero... No sectario, pero es como vete al grupo. Pero entonces se vuelve un tema de comunidad. Entonces es la comunidad que no toma y que se está ayudando para no tomar. Sí toman. O sea, el problema es que el índice de recuperación en México es bajísimo. En la literatura que nos dejaron los fundadores y los primeros 100 rehabilitados, está que difícilmente no se logra la rehabilitación si sigues estos pasos como son. Y son profundísimos. El 4º paso, por ejemplo, que es rápido, es un minucioso inventario moral de toda tu vida. Y el 5º es la exposición de ese inventario a tu padrino o a otra persona a la que le tengas confianza. Le vas a hablar de toda tu sexualidad, de todos tus temas sociales, de lo que sentías de chiquito. Hay hasta cuestionarios. ¿Cómo me sentía a través de mis compañeros en la escuela? ¿Qué pasó con mi papá? ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Con quién estoy resentido? Estoy resentido con estas personas. Papá y mamá viene al principio. Viene instituciones. Es gigantesco. En esa misma lista viene en el 8º paso a las personas, una lista de personas a las cuales les causamos daño por nuestra manera de beber. Y en un 9º vamos a enmendar este daño con las consecuencias que topen. Si robaste, o sea, para atender esto que dime si no es profundo. Y además, con una libertad que yo no he visto en ningún lado. En el 11º paso es, tampoco somos la panacea y el mundo está lleno de filosofías, de espiritualidad, y ve y busca más allá de lo que nosotros te hemos facilitado aquí. Entonces la respuesta es sí se atiende a profundidades muy, muy profundas, pero desgraciadamente se ha tergiversado en México el programa tal como es. ¿Y por qué es necesario ser alcohólico para hacer esos pasos? Es una gigantesca y preciosa pregunta. Cuando yo empecé a rehabilitarme, estaban todos mis cuates y yo les contaba eso y me decían, güey, me dan ganas de aventarme un pomo, güey, y ir. O sea, qué chingonería, güey. O sea, qué chingonería hablar de
de la posibilidad de que exista un poder superior y debatir, y tú en qué es el segundo paso, es que vamos a creer que un poder superior podría devolvernos el sano juicio que perdimos bebiendo. Entonces, oye, ¿crees o no crees en Dios? No crees en Dios, no hay ningún problema. Puedes creer que el grupo es un poder mayor a ti porque hemos dejado de beber nosotros 15 y tú no. Sí, eso sí. Y eventualmente terminan hablando de algo más allá, como quiera. Es incluyente a todos. Todos son bienvenidos. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es uno: el deseo de dejar de beber. Y yo no puedo saber si realmente es tu deseo o no. Con que tú lo digas, eres bienvenido. Pues yo no encuentro algo tan incluyente como estos 12 pasos. Tan cabrón. Pero solamente excluye a los que no, a los que no beben. Ese es el problema. Pero no es problema. No, es una gran paradoja. No, ¿sabes qué? Ya hay grupo, ya casualmente, ya hay grupo de todo. Y ya han abierto grupos hasta de cualquier cosa, ¿no? Bueno, pero a ver, una persona está interesante, porque una persona, a lo mejor sin ninguna adicción severa, pero sin ninguna adicción que le haga daño, pero a lo mejor con alguna adicción, pues es perfecto. O sea, una persona que se quiera conocer a sí mismo, pues está increíble, y es este proceso de hablarlo con la otra persona, con tu padrino. O sea, está muy interesante, ¿no? Sí. Sí, al final es pues una terapia que puede ser muy, muy, muy profunda. Se nos está acabando una terapia muy grande, sí. Sí. Se nos está acabando ya la gasolina del motorcito que traemos acá. Entonces vamos llegando como a nuestro cierre, donde siempre expresamos con qué nos quedamos de todo esto que se habló. Te cedo la palabra, Enrique. Me quedo con exponer, con dejar estos temas que se abran y que se abran cada vez más, que toda la gente tenga acceso a estas charlas, a dejar el dogma, el tabú, y que cada vez existan más espacios en donde se tenga más información de todo esto. Yo me quedaría con eso. Yo me quedo con que hablamos hoy del alcohol, y no porque el alcohol sea legalizado y esté normalizado, no deberíamos de estarle poniendo atención. Es una droga en exceso. Como cualquier cosa que hagamos en nuestra vida en exceso, nos va a conllevar una repercusión muy fuerte. Por eso invito a todo el auditorio a que haga una investigación, se acerque, siga a Enrique Palacios, que tiene una vida a la que pues hay que escuchar, porque ha pasado por la luz y por la sombra, y a que no normalicemos nuestras adicciones. No las normalicemos, no nos riamos cuando veamos una película de alguien que está muy borracho, porque más bien hay que profundizar y ver qué es lo que está atrás de esa risa que nos está dando. Tenemos algún miedo que no estamos enfrentando, tenemos alguna situación en la que no nos estamos queriendo ver, espejear, hay que vivir la vida, hay que disfrutarla, hay que poder gozarla. Estoy totalmente de acuerdo. El alcohol puede ser algo como lo platicamos Juan o yo hoy en la balsa, pues te puede gustar y disfrutarlo, claro, pero también hay personas que están pasando por situaciones muy complicadas en una adicción funcional y que necesitan ayuda. Abramos los ojos, y si ese es el caso, pues que no sea el momento de que ya hay que anexarlo o ya hay que mandarlo a un lugar, ya hay que recluirlo. Pues ayudémosle y llevámoslo con la gente que sí tiene más herramientas que nosotros. Con eso me quedo. Yo me quedo con todo esto que mencionaba. O sea, el tema del tabú se me hace como que bueno que salió, que se dijo, que hablamos sin pelos en la lengua. Te agradezco, Enrique, eso, y que hayamos confrontado ideas, y al final pues eso es como lo más sano de todo, y sobre todo de un tema así de complejo y de satanizado. Ahorita me estaba acordando el otro día escuché la corneta, programa muy, muy del Estaca y Eduardo Videgaray, donde estaban hablando sobre el origen de las malas palabras, ¿no? Y hablan de la palabra estúpido. Dice, viene del griego, bueno, no me acuerdo exactamente cuál es la etimología, pero del griego, que tiene que ver con una persona que está ensimismada y fuera de la vida pública.
O sea, alguien que no se involucra en cuestiones sociales, ¿no? Y que solamente está metido en sí mismo y en sus pensamientos y ahí como que vive ahí, ¿no? ¿Por qué me vino esto? Porque cuando nos referimos a las drogas hablamos de estupefacientes, ¿no? Y creo que el tema, o sea, no sé si hay una relación directa, pero creo que debe haberla, ¿no? O sea, creo que ese es el problema de las drogas, es que nos llevan a ese lugar donde perdemos una conexión con lo que está afuera. Pero también hay otro factor de la droga que también, como sabemos, se vivía en Grecia, en el teatro, que eran, bueno, las fiestas dionisíacas, ¿no? Que se utiliza la sustancia para hacer comunión. O sea, es completamente el efecto opuesto a esto de ensimismarse y de cerrarse. Y tiene que ver con abrir el corazón. Yo creo que si el objetivo hagamos lo que hagamos, si el objetivo es abrir nuestro corazón y es estar más presentes en la vida, creo que no hay que tenerles tanto miedo y podemos hablar de este tema, ¿no? Podemos, o sea, se puede abrir, pero ya queda a discreción. Cada quien sabrá cómo lo maneja. Esa es mi forma de verlo y creo que así es como me gustaría educar a mí. Mi mensaje tiene que ver con que, o sea, no dejemos de disfrutar y las sustancias pueden ser una fuente de disfrute y de aprendizaje y de muchas cosas. Y puede ser que nos sirvan o no nos sirvan y puede ser que las utilicemos en un momento dado o no. Y afortunadamente, pues existen gentes como Enrique que orientan, ¿no? Que sirven para orientar. Y creo que ojalá cada vez haya más personas que tengan este expertise, que puedan guiar, que puedan de alguna manera comprender desde el interior del problema lo que está atravesando alguien que siente necesitarlo. Entonces, pues busquen a Enrique en caso de que sientan que esto es algo que necesitan, ¿no? Y Enrique, ¿dónde te pueden encontrar? Enrique Q. Palace en Instagram y en Facebook también, pero mucho más en Instagram. Enrique Palace. Q. Palace. Palace es en inglés, Palace en español. Gracias y Palace, queremos ancla. sí. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los